¿Bárbara? ¿Y te gusta que te digan Barbie o Bárbara? No son ¿Sí te dicen Barbie? Ya empezó. Ya empezó. Hola. Hola, buenas tardes. Gracias por venir hoy a la presentación de Shku, Rey con Yadira del Mar. Primero vamos a bueno, estamos aquí Juana y Susi Manzanilla presentando a Yadira del Mar por parte de como parte de la presentación. Voy a leer una semblanza. Yadira del Mar, zapoteca, lesbiana, guerrera. Sol en Escorpio, luna en Libra y ascendente Sagitario. Ha escrito Hierve contra la tristeza, manual de vaporizaciones vaginales, estrella de mar y actualmente es Rey. Para mí fue fundamental en el primer, sí, en el intento de suicidio que yo tuve. Mi tía jugó un papel pues fundamental, ¿no? Después, creo que días después de que intenté suicidarme, mi tía vino desde San Mateo del Mar hasta Ciudad de México a curarme de la tristeza. Y creo que fue un proceso también muy fuerte para ella, porque pues habíamos compartido muchas cosas, ella y yo, y ese proceso como de quiebre, como de sentir que yo ya no quería estar viva, eso también le impactó mucho a ella, ¿no? O sea, porque creo que algo que ella siempre me decía era como vivir la alegría, o sea, vivir siendo alegre, y creo que a pesar de los obstáculos que ella pues tuvo en su vida, como que nunca quiso como dejarla. O sea, siempre me decía como vale la pena intentarlo, pues por muchas cosas. Y creo que eso también a ella, pues como que la movió demasiado ese intento de suicidio. Pues para mí cambió mi vida, cambió también la forma en la que quizá estaba estructurada mi familia más cercana en ese momento, mis hermanas, mi mamá, y también esta relación con mi tía, porque creo que la movió tanto ese sentimiento como de que yo ya no estuviera, que se decidió hacer un viaje súper largo, ¿no? O sea, vino de muy lejos, cargada de hierbas para poder curarme, además en un proceso de curación que fue fuerte, ¿no? Desde la espiritualidad. Fue un proceso fuerte para las dos, pero creo que eso también me motivó como a continuar, a hablar de ese proceso, hablar del suicidio, porque pues creo que pocas veces también se tocan esos temas. Son temas muy fuertes, muy sensibles, y pues no toda la gente quiere escucharlo, ¿no? Pero creo que eso también cambió mi perspectiva con respecto a la vida, a la muerte, y todo eso está vertido ahí, esa situación como de sentirse enferma y del curarse y del buscar respuestas, ¿no? O sea, como mi tía me decía, no quiero que me des una respuesta a mí, ¿por qué te intentaste matar? Pero sí quiero que busques una respuesta que te convenza a ti, no por qué, sino para qué seguir viva, ¿no? Y creo que en ese proceso, pues ella fue muy importante porque pues solo vino como 4 días a Ciudad de México, se regresó y estuvo pendiente como a la distancia, ¿no? De ver pues cómo iba avanzando, cómo iba sintiéndome. Y también nace como este proceso de una plática con Mariana, de decirle, ¿sabes qué? Yo tengo por ahí pues muchos cuentos cortos que hablan de mi relación con mi tía, de sus enseñanzas, pero quiero publicarlos, ¿no? Quiero hacer algo con eso. Y también a raíz de que pues por esos días mi tía le habló a mi mamá y le dijo que, número uno, se había caído y se había lastimado la cadera, entonces la iban a operar, pero se cayó porque está perdiendo la vista. Entonces creo que para mí eso fue muy fuerte. O sea, y dije, es que no puedes quedarte sin ver, ¿no? Yo le decía a mi tía, y le dije a Mariana, como siento esta necesidad de tener algo físico donde ella se sienta valorada, donde ella sienta que está representada en todo lo que me ha enseñado y que ella pueda tenerlo pues físicamente, ¿no? En sus manitas, y lo pueda ver porque a pesar de que pues la han llevado al médico y tal,
pues todo parece indicar que paulatinamente va a perder la vista. Entonces creo que fui movida por esa emoción, por esa necesidad de que mi tía lo tuviera y lo mirara físicamente y se sintiera encontrada también en esas palabras y en todo lo que ha significado ella en mi vida. Muchas gracias. 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 Interesante. Bueno, yo quiero nada más poner como en claro, tu tía abuela, porque es tu tía abuela, también es lesbiana, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido, ¿crees que hubo alguna conexión de el querer no estar en este plano terrenal? ¿Influyó algo que en la historia de tu abuela también te haya influido para esa decisión? Sí, cuando yo era más joven, siempre veía que mi tía tenía muchas amigas, ¿no? O sea, y en aquellos años había una en particular que siempre se quedaba en su casa, ¿no? Siempre estaba allí. Y pues yo decía, ay, qué bonitas amigas, ¿no? Se quedan y comparten la noche, platican, qué bonito. Con el paso del tiempo, pues me fui dando cuenta que no era solo su amiga, ¿no? Que era pues la mujer con la que compartía su vida propiamente. Pero en alguna ocasión me mandó como, en Juchitán hay mucho como la costumbre de tener un baúl muy grande, donde pues guardas cosas importantes. Entonces en ese baúl, ella me estaba pidiendo unos papeles y me dijo, están en ese baúl. Y entonces cuando yo estaba buscando como el sobre de los papeles, cayó una fotografía que era mi tía cuando era muy joven y estaba en una fiesta y estaba bailando con otra mujer. Entonces yo me quedé pues mucho rato viendo la foto porque esa foto la había visto en otras ocasiones. Entonces la miré y como me llegó esta sensación y esta emoción de decir que como nunca me di cuenta que en realidad pues mi tía era lesbiana y que no era su amiga, ¿no? O sea, que era en realidad pues su novia. Y además verla así como en esa juventud y en ese momento abrazada de ella, pues me dio mucha alegría. Y entonces mi tía, pues ya como que se vio descubierta. Salió del closet. Le empezó a contar como la historia de esta mujer, ¿no? Y me dijo que yo no tuviera como temor de nunca mostrar que era lesbiana, porque ella había amado mucho a esta chava, pero pues había mucho conflicto en el pueblo porque eran lesbianas. Y pues esta chica le decía como vámonos a Ciudad de México a vivir, ¿no? O sea, porque aquí no vamos a poder estar juntas y allá pues es como un lugar más grande, hay más gente, como que no se van a fijar tanto en nosotras, ¿no? Y pues mi tía pues no quería, ¿no? O sea, tenía un poco esta idea como de no dejar la tierra donde ella había nacido y ella le rogaba como mucho que se fuera. Y lo último que hizo esta mujer fue como dejarle una carta y le dijo, mira, te compré un boleto de autobús, yo me voy a ir en la corrida antes y aquí te dejo el boleto. Te voy a esperar una hora en la terminal en Ciudad de México y si llegas, pues qué bien, y si no, pues ya no llegaste, ¿no? Entonces, cuando mi tía la vio, esta cartita con el boleto, pues sí quería como decir, sí, ya me voy, pero no sucede, bueno, o sea, cuando ella ya estaba como lista para irse, lo que sucedió fue que el autobús tuvo un accidente, el autobús donde iba esta chica, tuvo un accidente a la altura de la Ventosa, entonces la chava murió y pues esto le impactó mucho a mi tía porque decía que pues si hubieran ido juntas, pues tal vez no hubiera sucedido eso, o si no hubiera tenido tanto esta negación de moverse del lugar, pues no hubiera pasado nada, ¿no? Por eso ahora que conoce a su pareja que se llama Magda, y que sucede como la misma situación, o sea, como sin pensarlo, le dice, sí, vámonos a San Mateo del Mar, ¿no? O sea, no nos quedemos aquí. Y creo que eso me hizo también pensar, ¿no? Como, pues mi tía pasó un montón de cosas, como, pues, muy dolorosas. Y no es como en el tema de la comparación, ni tampoco del chaleganismo de sí se puede, ¿no? Sino como creo que también la historia de las lesbianas ha estado muy plagada de historias muy trágicas, ¿no? Lo que se cuenta de pronto es muy trágico.
y pues no quería yo como, pues que la historia se repitiera de alguna manera en esa tragedia. Y también sí, o sea, de algún modo esta historia de vida, esto compartido, pues me hizo como repensar y hacerlo de otra manera. Gracias. ¿Quieres preguntarme? Adelante. ¡Ay, bravo! ¡Vivan las mujeres de Juchitán, carajo! Sí, muchas gracias, Yanira. A mí me gusta mucho cómo mencionas la importancia también de escribir de las mujeres que amamos, ¿no? Y me quedo pensando en que a través de Shku nos estás compartiendo la historia de una mujer que amas, pero que también te ama. Y yo me quedaba pensando mucho en la continuidad, no solamente como en las mujeres de tu familia, sino también en esta rebeldía lésbica que también está integrada en tu familia. Y también un poco lo que yo me quedaba pensando al leerte es cómo vamos significando la vida. Yo te quería preguntar, Yadira, también tu librito habla sobre los aromas, sobre los olores y también sobre todas las sensaciones que suceden dentro de los alimentos. Yo te quiero preguntar, ¿cuál sería el aroma o el sabor respecto a este vínculo, esta relación que tienes con tu tía? Creo que uno de los primeros cuentos que escribí se llama ¿A qué sabe el amor? Y luego lo renombré y le puse vainilla porque habla justo de eso, ¿no? De en alguna ocasión que mi tía estaba haciendo pan y bueno, en mi familia, también sé que en otras familias, se tiene como mucho la creencia de que depende de tu estado de ánimo de cómo te salga la comida. Entonces, en mi casa, por ejemplo, cuando mi mamá hacía salsa y le quedaba muy picosa, pues siempre le decíamos que si había estado enojada cuando hizo esa salsa, ¿no? Porque le quedó muy picosa. La realidad, pues, es que no siempre, ¿no? O sea, mi mamá come mucho chile. Pero como en esa idea, en esa ocasión, yo llegué a casa de mi tía, porque yo, o sea, antes de que mi mamá se reencontrara con ella, yo siempre fui a visitar a mi tía. O sea, nosotras nunca dejamos como este vínculo de vernos en persona ni hablarnos. Llegué a casa de mi tía y olía pues como a vainilla. Entonces le dije que qué estaba haciendo. Y se veía muy contenta, estaba muy alegre y me dijo que me iba a presentar a alguien. Entonces fue el día que yo conocí a su novia Magda. Entonces, cuando estábamos cenando, bueno, cuando ella iba a sacar el pan del horno, llegó Magda, ¿no? Y traía chocolate para beber. Y entonces mi tía abrió el horno y sacó el pan y el pan le quedó así muy, muy esponjado. Entonces yo le dije, ay, andabas muy contenta porque el pan le quedó así muy esponjado, ¿no? Y pues claro, o sea, yo dije, claro, está contenta porque es esta sensación de que por fin no se oculta para amar a una mujer y sabe que yo amo a otra mujer y estamos compartiendo este momento, ¿no? Entonces, platicando, ella me contó una historia que habla sobre la flor de vainilla. Por eso también tengo tatuada una flor de vainilla. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con una idea que ella misma, como también en su genialidad, mi tía ha buscado muchas maneras desde su cosmovisión de explicar su existencia lésbica, ¿no? Porque ella creó esta historia de la vainilla donde decía existían dos mujeres que se amaban y de ese amor surgió esta flor de vainilla. Por eso creo que el amor entre mujeres no puede estar representado de algo que sea tan delicioso, que tenga un olor tan específico como la vainilla, ¿no? Entonces creo que ese es el olor de mi vínculo con ella. No, sí, qué bueno. Qué bueno. Sí, justamente hace rato te comentaba que yo en la lectura de tu libro había encontrado una tercera relación, ¿no? Una tercera relación que a mí me causó muchísima curiosidad y es esta, justamente la cocina, ¿no? ¿Cómo es que conectas esta relación en la relación de tu tía abuela con lo que ya platicaste que ha sucedido con la vida lésbica de tu tía abuela y la tuya, ¿no? ¿Cómo es que decides hacer esta tercera relación amorosa con la cocina? Pues creo que en mi familia siempre ha estado presente el tema de la comida.
Mi papá, por ejemplo, era cocinero. Él no estudió para cocinar ni nada, ¿no? Él cuando llegó a Ciudad de México y era parte del ejército, en el ejército le enseñaron como algunos guisos, y él como también viendo y como investigando recetas, pues aprendió a cocinar, ¿no? Y fue como tan bueno en ese sentido que para él fue un triunfo haber sido un tiempo cocinero de Los Pinos, ¿no? Entonces, creo que la cocina también por el lado de mi papá estuvo ahí. Y por el lado de mi mamá y de la familia materna, que es con quien tengo pues como lazos más cercanos, pues tiene también todo que ver, ¿no? O sea, siempre las mujeres estamos presentes en la cocina y claro, cuando yo era muy joven, o sea, decían, no, es que yo no quiero cocinar, la cocina es un lugar de sometimiento, ¿no? Pero creo que después reaprendí como a ponerlo desde otra perspectiva, porque se volvió un lugar de encuentro entre mi mamá, mis hermanas, un sitio para compartir, para reírnos, para cocinar como pues gran acto de sostener la vida, ¿no? Las mujeres cocinamos para otras y sostenemos la vida. Y creo que aprendí mucho de eso, ¿no? Creo que los actos de amor que he tenido con mis amoras, con mis amoras, es eso, o sea, como la cocina, ¿no? Ha sido como también algo fundamental de decir, yo te sirvo caliente para que te sientes a comer, porque ese es mi acto de cuidado y esta es la forma también en la que yo aprendí a ser amada, ¿no? O sea, mi mamá igual, ¿no? O sea, siempre, para mi mamá es impensable comer comida fría, ¿no? O sea, por eso mi mamá cosas así como, por ejemplo, que yo le diga, ay, te invito a un hot dog, o sea, mi mamá dice, no, ¿eso qué? ¿No? O sea, ella busca como recetas mucho más elaboradas porque tiene esta idea, como estoy sosteniendo tu vida, la comida es parte fundamental y vamos también a tener el tiempo para sentarnos, para comer, para hacerla, para disfrutarla. Y en casa de mi tía, pues es igual, ¿no? O sea, como está muy presente el tema de la comida, de las recetas, de los olores, y creo que también se hizo muy fuerte con el proceso de migración, ¿no? O sea, como cuando mi mamá llegó aquí, por ejemplo, hasta la fecha, a mi mamá le sigue infartando que en el centro ven que venden las doraditas azules y que les dicen ayudas y mi mamá, eso no es una ayuda, ¿no? Entonces, creo que tiene muy presente como en la cocina como parte también de su identidad, de lo que le ha dado sostén después de que pues también vivió un proceso de migración y que la alejó de su identidad, de la familia y de todo. Creo que la cocina para ella fue un lugar donde encontró cobijo y donde pudo darle sentido a su existencia en esta ciudad. Entonces, pues crecimos así como rodeadas de comida, de estos actos de servicio, de ese cuidarnos, ¿no? Porque si estás enferma, bueno, te hago una sopita, un huevito en el comal, o sea, cosas así como pues para procurar también el bienestar de esa manera. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias, Yaira. Es muy importante también esto que mencionas, ¿no? Porque cuando una piensa en esos espacios de cocina, sí es verdad, ¿no? También aparece toda esa rabia impuesta que también nos dejan de servir, de dar de comer, del cansancio también que implica, pero la visión que también tú nos das y el significado de entender también estos espacios que son también de mujeres, y donde también nos hemos podido mirar con otras a partir de preparar algo. Y a mí me pasaba algo muy, bueno, que siempre me pasa cuando te leo, pero específicamente en este libro, que sentía un ritual, ¿no? Porque no es solamente estoy preparando el alimento para comer y continuar, ¿no? Con el día, sino más bien es verdaderamente pensar qué ingredientes poner, darles tiempos de cocción, darle, pues ponerle su sal, ¿no? Y es como todo un proceso también de entender cómo nos vamos acompañando también por los tiempos, que también son ciclos de mujeres, ¿no? No son tiempos así de vamos a cocinar súper rápido y que quede ahí todo desabrido, que también puede pasar, pero también es como darle otra oportunidad a esa convivencia y esas preguntas que también suceden en esos espacios, que creo que también es un tiempo para nosotros. Y a mí también me llama mucho la atención el tema de la tristeza,
que es un tema que a mí me gusta mucho y que también me ha acompañado contigo a través de tus poemas sobre la tristeza, pero específicamente me gustaría preguntarte qué significa para Yadira del Mar acompañar la tristeza. Pues creo que la tristeza como ha sido un proceso que he hecho más consciente como desde hace casi 10 años, ¿no? Como a raíz de varios sucesos que marcaron mi vida en ese momento, que tienen que ver primero con duelos, ¿no? Perder como a un amigo muy querido, que fue como alguien que marcó mi vida y mi existencia en Ciudad de México y que duré muchos años enojada con él porque había muerto, ¿no? Él murió de cáncer y mucho tiempo estuve muy enojada con él porque lo conocí cuando yo llegué recién a Ciudad de México y lo conocí en la primaria. Y tuvo muchos actos de cuidado como los niños que éramos y yo en ese tiempo tenía pues mucho más el acento, entonces pues los niños se burlaban de mí y él en el recreo nos sentábamos y me decía yo te voy a enseñar a pronunciar bien para que no se burlen de ti. Y nuestra amistad creció muchísimo, ¿no? Pero él muere cuando teníamos 21 años. Era muy joven cuando murió y viví ese proceso de acompañamiento que en ese momento no sabía que era ese proceso, porque él enferma, se va a vivir un tiempo a Tijuana, regresa a Ciudad de México muy enfermo y yo empecé como con estos actos como de cuidado, ¿no? Regresó enfermo de fiebre reumática, entonces yo iba a su casa y le preparaba la comida y le ayudaba a bañarse y él me decía, no vengas, o sea, no quiero que vengas a verme así, ¿no? Pero nuestra amistad había trascendido el tiempo porque lo conocí cuando tenía 8 años y siempre estuvimos juntos. Entonces, como que yo le decía, pues es que eres como mi hermano, ¿no? O sea, has estado en todas las etapas de mi vida y claro que voy a venir aquí a cocinarte. Entonces, acompañé ese proceso que también fue triste para él, porque él sabía que tenía ya el cáncer muy avanzado. La segunda vez que le dio una primera vez, con quimio salió, pero cuando regresó muy agresivo e hizo metástasis y ya no había nada que hacer. Entonces, acompañar ese proceso para él, con él, fue muy difícil para mí porque yo era muy joven y no sabía qué hacer, ¿no? Y claro que por eso me llevó como al enojo. Y después me di cuenta que yo duré muchos años muy triste por esa situación, porque lo perdí a él y años después, ya que fui un poco más adulta, perdí a otra persona que también era un amigo, ¿no? Entonces, como que yo sentía que la vida se ensañaba conmigo y que la muerte estaba muy presente, porque además fue en la misma temporalidad en que me diagnosticaron con lupus. Entonces yo decía, hay como una cosa aquí que no estoy trabajando bien con el proceso del duelo, pero entonces aprendí como primero a curarme con hierbas, ¿no? Que fue de cuando escribí el de Hierbas contra la Tristeza, que lo hice más consciente, que hablé de estos procesos que son dolorosos, que también empecé como a buscar en mi propia cosmovisión del lugar donde vengo y que hablaba mucho como de que se me había ido el alma, ¿no? Y mi mamá empezó a hablarme de procesos de curación y creo que esa herida, ese duelo, esa tristeza destapó muchas otras cosas que fueron dolorosas en ese momento, pero que nos ayudaron a liberar, porque mi mamá en ese momento fue cuando nos contó acerca del feminicidio de mi abuela, porque ella solo nos decía, pues sí, mi mamá se murió cuando yo era chica, pero nunca nos había contado qué había pasado. Y a raíz de verme así de triste, fue mi mamá la que me empezó a curar y decía, si yo no hablaba de esto es porque me significa esta otra herida. Y entonces aprendimos a acompañar nuestra tristeza, mi mamá, mis hermanas y yo, porque creo que antes no éramos tan cercanas, o sea, como también nos llevamos pues como varios años de diferencia mis hermanas y yo, porque yo soy la más joven de las mujeres, pues ellas estaban como un poco desfasadas en sus etapas y procesos y yo era muy chavita, ¿no? Entonces aprendimos a acompañarnos y aprendimos a hablar, a externar eso que sentíamos, los miedos que teníamos, a curarnos de otras maneras, que eran como las curaciones que nos hacía mi mamá.
Y creo que ese proceso ha estado muy presente, como he tenido, cuando una vez que abrí como esa cajita, llegaron a mí muchas mujeres que me empezaban de alguna manera, tal vez no conscientemente, pero sí de forma inconsciente, como a pedir el acompañamiento en esos procesos de tristeza, y luego por eso creé el taller de cartografiando tristezas, ¿no? Porque para mí se volvió algo como esencial hablar de esa tristeza, y que porque también la positividad tóxica que vivimos hoy en día, como de, ah, sí, échale ganas, o manifiesta y todo va a estar bien, es como de, no, también hay procesos que te piden que te pares y que te sientas triste y es válido. Entonces creo que fue así como empecé a darme cuenta que yo viví muchos años triste, ese duelo, y que ya no quería huir de esa tristeza, porque creo que mucho también de mi diagnóstico ansioso tenía que ver con que yo todo el tiempo no quería estar triste, ¿no? O sea, no quería vivir ese proceso. Ay, híjole, no, bueno. Yadira, justamente lo que comentas, de hablar de, para mí siempre ha sido muy importante hablar de nuestro trabajo, ¿no? No solamente el trabajo de un libro o del trabajo de volanteo y el que tenemos en la oficina, ¿no? Sino el trabajo justamente de hablar de la tristeza, de la lucha, de la fuerza, ¿no? Hablar de estos trabajos de todas es como ubicarnos en la realidad y transformarla. Y en ese sentido, yo te pregunto a ti, aparte de la transformación que yo sé que trabajaste con el baúl, las fotografías y la plática que tuviste muy cercana con tu tía, aparte de coincidir en el lesbianismo, ¿qué otra parte de tu vida crees que ha cambiado y qué es la aportación que con tu libro nos quieres compartir? Pues creo que justo esto que me gustaría compartir es la posibilidad de tejer vínculos así de amorosos con las mujeres de nuestra familia y ponerlos al centro de nuestra vida, ¿no? Escuchar también a las mujeres que ya caminaron antes de nosotras, porque de pronto me parece que todo lo que vemos también en los medios, en internet, es como una especie de negación de la vejez, ¿no? De negarnos a crecer, de negarnos como a esta temporalidad y hacemos muchas cosas por despreciar esa vejez, ¿no? Y creo que a mí, pues luego le digo a él, mira, ya se me ve otra cara, ¿no? Pero creo que a mí yo acabo de cumplir casi 35, ¿no? Pero me emociona pensar qué va a pasar cuando cumpla 40. Creo que he aprendido como esta parte de mi tía, como ha pasado muchas etapas de su vida y ha vivido muchos procesos, y aunque ha tenido un montón de obstáculos, como esta parte de decir, he aprendido como de cada una de estas etapas de lo que sucede, y hay momentos en los que claro que no quieres aprender, ¿no? Que dices, ¿por qué los aprendizajes tienen que ser así de difíciles? Pero lo que yo te comparto es para que quizás tu aprendizaje no sea así de duro, ¿no? Y también como hacer énfasis en que de pronto yo buscaba afuera de mi familia como mucho la representación lésbica, ¿no? Así de, ay, buscaba en libros, en películas, y pues no me daba cuenta que estaba ahí. Y creo que ese despertar también abrió la posibilidad a las mujeres más jóvenes de mi familia de decir, claro, o sea, hay otro panorama, ¿no? Y tal vez así que, bueno, mi sobrina pues es lesbiana y tiene a su novia, y creo que ese es otro proceso, ¿no? También que ella está viviendo de forma generacional, y en el vínculo con su mamá y con su hermana más chica, ¿no? Que tiene una hermana que tiene 20 años. Entonces hay otras posibilidades porque tenemos sobrinas muy pequeñas, ¿no? Mi sobrina más pequeña tiene 12 años, entonces creo que tengan otra mirada, otra posibilidad que yo a los 12, pues ¿dónde voy a estar viendo lesbianas, no? O sea, no, era casi imposible que hubiera una representación lésbica, y es esa parte, ¿no? Esa genealogía, y creo que también cambió eso, porque justo apenas creo que ayer o antier estaba platicando con Eli de una examora mía, y que yo le decía, es que creo que
ella no es mala persona en sí, por sí misma, pero creo que era una morra que tenía mucho miedo y que necesitaba mucho así ser visible y ser libre, pero vivió todas sus relaciones muy metida en el closet, muy escondida, y eso les generaba frustración a ella y a sus examoras, ¿no? Y cuando llegó a mi relación, cuando llegamos a nuestra relación, yo le decía, yo no quiero esconderme, porque ya me escondí un montón de años y hasta tuve novios con tal de negar que era lesbiana y no quiero eso, ¿no? Entonces, ojalá que tú puedas llegar al punto en el que tampoco desees esconderte. Y sé que es tu proceso y pues vivimos también en conjunto su proceso de que ella le contó a su familia que era lesbiana y pues ya lo sabían, ¿no? O sea, pero creo que esta parte como de poder ella hablarlo fue así, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con también esa visibilidad, ese vínculo que también tejes contigo misma, con lo que tú quieres para tu vida y cambió, ¿no? Mi perspectiva cambió esta necesidad de a cualquier lugar donde voy decir que soy lesbiana porque pues me costó mucho como salir del closet como para volver a meterme igual en algunas pláticas con amigas, pues platicábamos de eso, ¿no? O sea, como de yo ya no aceptaría si tuviera otra pareja, que esa pareja me dijera no hay que decir nada, ¿no? O sea, como yo así de no, no creo, Sí, pero esa es la forma. muchas gracias. Susi, ¿quieres algo? Adelante. También me quedo pensando como en la continuidad, nuevamente, de también que en este sistema nos enseñan a buscar la representación de las lesbianas, pero también la representación del amor, ¿no? Como siempre al exterior. Hay situaciones familiares muy difíciles, muy fuertes, eso también es verdad, ¿no? Pero también es como un constante mirar a las mujeres que están ahí junto a nosotras como desde un espacio pues hostil y a veces muy triste, ¿no? Porque no se permite como esa relación con ellas. Entonces también es un espacio muy, pues muy valiente, ¿no? Mirar a la otra también desde un reconocimiento genuino como otra mujer, pero también como una mujer que también forma parte de nuestra familia y que genuinamente hay amor, pero también se tiene que construir, ¿no? Claro. Y también me quedo pensando en estas otras formas de crear y pensaba en la Lolita, en la forma también en cómo escogiste los textos y cómo están redactados y cómo se unen finalmente en Eshku y también sobre todo las ilustraciones de Carlota. Entonces a mí me gustaría preguntarte un poco cómo la conociste y pues qué detonó en que juntas escribieran esta bonita libro. A Carlota la conocí en Instagram. Nos seguíamos en Instagram y creo que un día posteé algo sobre una planta, o sea, una fotografía de una planta, y ella me mandó un mensaje, o sea, como contestó esa foto y me mandó un mensaje y empezamos a platicar, ¿no? Como de lo que ella hacía en ese momento, que creo que estaba dando como, no sé si pláticas o recorridos en el jardín botánico de la UNAM, y me dijo, ay, pues sí, cuando quieras ven, ¿no? Nunca fui, la neta, pero creo que también algo que empecé a ver como en su perfil es que compartía muchas fotitos de pajaritos, de plantitas, ¿no? Y empezamos como así a platicar, ¿no? Realmente, y un día me dijo, creo que subió en sus historias una ilustración, y yo se la contesté y le dije que dibujaba muy chido, y me dijo que no, que ella era bióloga, ¿no? Y yo así de, sí, pero, o sea, sí está bien, Carlota, pero también dibujas muy, muy, muy lindo, ¿no? Y creo que así fue como la forma en la que empezamos como a platicar Carlota y yo. Con el libro, yo le dije a Mariana que pues me causaba mucha eh, ilusión que el libro, pues obvio, fuera muy distinto a lo que es Estrella de la Mar. Y entonces le dije, pues me gustaría que tuviera una ilustración, ¿no? A lo mejor la portada, no sé, algo así. Y entonces ella me dijo, ¿y si le decimos a Carlota? Y yo le dije, ay, pues claro, ¿no? O sea, sí, vamos a decirle.
Entonces, Mariana platicó con Carlota, porque yo solo tenía como el pedido de que fuera la portada que la ilustrara Carlota, pero creo que Mariana en su labor de convencimiento habló con Carlota y le dijo que hiciera varias ilustraciones, ¿no? No de todos los cuentos, pero sí de algunos. Después, ya que estábamos seguras de que Carlota había aceptado, le escribí a Carlota y ella me dijo, quiero que escojas los textos que tú quieras que yo ilustre, ¿no? Dice, porque a mí me gustan todos y te ilustraría todos. Dice, pero pues Mariana también me dijo que pues solo unas ilustraciones. Y entonces yo hice como esta revisión para escoger los cuentos y así fue, ¿no? O sea, como me iba diciendo, ay, es que cuando te leo siento esto y dibujo aquello. Entonces fue muy lindo y cuando me enseñó propiamente las ilustraciones en físico y vi esta, que es la portada, yo la vi y de inmediato supe que esa iba a ser la portada, ¿no? Porque ella me dijo, ¿cuál te gustaría que fuera la portada? Y Mariana también ya me había pedido que eligiera una ilustración para la portada. Entonces, cuando yo la vi, dije, esa tiene que ser, ¿no? O sea, esa es la ilustración, porque además creo que Carlota también ya había medio pensado que esa podía ser la ilustración. Entonces, coincidimos mucho en eso y las ilustraciones pues son hermosas y creo que hablan perfectamente de lo que el texto nos cuenta y pues la verdad me siento muy, muy feliz como de verlas porque son ilustraciones increíbles, o sea, lo que hace Carlota es maravilloso. Gracias, Carlota. Un aplauso para Carlota. Y Carlota no pudo acompañarnos, bueno, pero de alguna forma siempre está aquí entre nosotras. Así es, sí, claro. Pero nos escribió algo para también esta presentación. Adelante. Entonces voy a leer. Raíz. Ilustrar a Yadira ha sido para mí un honor y también ha significado para mí cumplir un sueño. Ilustrar un libro de cuentos y que me pagaran por mis dibujos, entender y sentir que muchas otras caminas son posibles. Jesús me ha enseñado a materializar cosas y proyectos que tal vez imaginaba como posibles, pero sin saber muy bien cómo accionar y sin imaginar que esos sueños serían realidad en la mano de otras mujeres. Aunque tampoco me sorprende tanto, porque siempre son las mujeres las que hacen posibles las realidades. Algo de magia que sucedió ilustrando las hermosas cuentitas de Yadira es que semanas antes de que me pidiera participar en esta proyecta, en unas caminatas al bosque de Ajusco, en búsqueda de aves, apareció entre los árboles una avecilla roja con chapitas blancas, que se llama Carmelina Ruberman, que es el mismo pajarito al que Yadira hace referencia en el cuento del pájaro rojo. Muchas gracias, Yadira, por confiar en estas manos dibujantes y muchas gracias a Juana y a Mariana por ayudarnos a materializar un sueño juntas. Gracias. Qué bonito. Qué bonito. Ay, compañeras, casi las lágrimas, son muy chillonas. Justo cuando le pedí consejos a una maestra mía para hablar sobre el libro de Yadira, le decía, oye, es que ¿cómo hablo? Porque pues yo no se me da leer y de hablar, ¿no? Y ella me decía, habla desde el corazón. Y habla de cómo fue la relación con tu abuela. Y yo dije, híjole, pues no tengo abuela. Y madre tampoco, o sea, en el buen sentido, ¿no? Ya todas fallecieron y no conviví con mi abuela, pero lo que hice fue ver a las mujeres que han influido en mi vida, como mis hermanas, y también en el ámbito de trabajo, de libros, Rosa María Rofiel y en Reina Barrera, dos mujeres ya adultas que me han enseñado muchísimo, y pensé en ellas, y más que hablar sobre su trabajo, que ya muchos lo conocen, es recordar que Lesbos aquí es el puente de unir las nuevas generaciones, como sabes, ahorita Susi aquí presente, y contigo, Yadira, pues las compañeras Reina Barrera y Rosa María Rufiel, pues son de las compañeras que abrieron camino, que por cierto quiero compartirles en este espacio de que Rosa María Rufiel en 1994 cumplía 30 años Amora, y había un desplegado en el periódico que decía que Amora era uno de los 10 libros más leídos, pero fue
censurado por la editorial porque era un tema muy, pues negado en esa época, ¿no? De lesbianas. Y justamente en este 2024 sale un desplegado en una revista y dice que Amor es el libro, uno de los 5 libros más leídos y que en 2 meses se agotaron. Entonces yo reflexiono y digo, bueno, si hemos tenido las historias, como bien lo comenta Yadira, de pérdidas que han sido fatales, yo rescato esta historia de los libros de las compañeras que han escrito y que se han venido y que han roto récord de ventas, y siento que esto, más que una reunión para platicar del libro de Yadira, sea la inspiración para las compañeras que sigan escribiendo. Lesbos aquí está, las compañeras que escriben también hacen realidad sus sueños escribiendo y plasmarlo en un libro, y pues aquí estamos. Yo orgullosa de estar aquí con ustedes acompañándolas. La verdad que Lesbos no sería posible sin ustedes. Nosotros tenemos la maquinaria y la idea. Ya hicimos realidad nuestro sueño de hacer la editorial, pues ahora nosotras las invitamos a que hagan realidad su sueño, que vengan, escriban y editamos su libro, ¿no? No estamos cerradas, al contrario. Las vamos a conocer con muchísimo amor, ¿no? Y pues muchas gracias. Aquí vamos a dejar el micrófono abierto para quien quiera preguntar algo. ¿Sale? Gracias. ¿Alguien quiera? ¿Tú, Pili? A ver, compañerita, sí, te acercas acá para ponerte, por favor. Aquí, al frente de acá. Bueno, pues estoy muy contenta. Este fin de semana me quedé solo para asistir a tu presentación. Prácticamente como un ciclo. El año pasado estuvimos en Mérida, también estaba yo por allá presentando, haciendo algunas actividades en cuestiones de presentación en lenguas indígenas. Vi que ibas a estar también en una cafetería independiente y fue magnífico. Y ahora encontrarte nueva cuenta ya con un nuevo libro, pues muchas felicidades. Y por otro lado también acercarse sin saber de qué trata el libro, y ahora con lo que comentas, pues creo que hay toda una riqueza y son libros necesarios, ¿no? Es una narrativa testimonial que, en donde, bueno, uno tiene que ir acompañado, ¿no? Y va buscando esta compañía, como tú lo mencionas, con la familia, ¿no? Es una película. Aparte, recuerdo que también nos encontramos en la Facultad de Filosofía y Letras, justo cuando se presentó Ángeles Cruz, ¿no? Entonces, qué maravilla. La verdad creo que poco a poco se va abriendo otro telón, pero también creo que ese telón de alguna manera presenta la forma, la manera de ser de las mujeres que no están en las urbes, que tienen otra concepción inclusive de la vida, ¿no? Y con una riqueza enorme, ¿no? Ahora que mencionaban los colores. Aparte, el libro, la portada del libro es una belleza. O sea, de verdad, qué buen trabajo el de Carlota Castillo, y también el interior. Entonces, pues cuenta conmigo también. Tú sabes que yo me dedico a difundir la literatura de varias compañeras de pueblos originarios, y pues el próximo año cuenta conmigo para también hacer un recorrido, ¿no? Y también con todas las compañeras, no nada más con... Pero bueno, Yadira. Gracias. Muchas gracias también a este espacio que tampoco conocí, está maravilloso, ¿no? Sí. No te quiero decir de aquí, muy acogedor. Azul. Azul también, muchísimas gracias. La verdad es que hay una hospitalidad y un trato tan amable, tan genuino. Muchas gracias a todas por todo, ¿no? Gracias, Juana, también. Te conozco ahora, nos encontramos en la puerta de entrada y aquí estamos. Muchas gracias, muchas felicidades. Y adquieran el libro, va a estar a la venta aquí en Agra. Se encuentra en la calle de Acapulco número 13B, y además pueden adquirir otras cositas.
Ah, bueno, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Bien. Pues no sé, Susi, ¿gusta cerrar la presentación, por favor? Gracias. A mí, Yadira, me gustaría que nos pudieras leer alguno de tus textitos, como el que tú quieras. El que tú quieras. Y también agradecerle a todas las que están aquí y también animarlas a leerte, que también ha sido una experiencia muy linda leerte en poemas, pero también en cuentos, ¿no? Como Sí. que envuelve, yo siento que envuelve un poco más, pero muchas gracias también por el espacio de esta presentación. Gracias. Gracias, Susi. Este de Naranjales, siento que fue un sueño que se fue presentando muchas veces en mi vida. Ya sabrán por qué. Sentada bajo el rayo del sol, Nani María me sorprende con una naranja en cajitos. Me observa cuidadosamente y se sienta junto a mí. ¿Qué estás mirando, Chunchita? Es una fotografía de Veracruz. Tiene unos años. Se mira muy bonito, mijita. ¿Dónde mero es? Cerquita de Papantla. ¿Y por qué la estás viendo? Recordaba ayer cuando estuve en este lugar y me vinieron recuerdos. ¿Alguno en particular? Sí, Nani. Cuando tomé esa foto, me quedé hasta atrás. Mis compañeros se adelantaron y yo me paré a ver el paisaje. Pensaba que era muy hermoso. Se extendía un enorme valle lleno de naranjales. Podía oler su cítrico. Algunas estaban tiradas. Me puse bajo la sombra de un naranjal y pedí que algún día tuviera la fuerza de vivir libremente mi amor por otra mujer. Tomé la fotografía y recogí unas hojas del naranjal. Las guardé en una libretita. En ese tiempo estaba en una relación con un hombre y pues al ver caminar por el monte a una campesina con su morral, entendí que nadie sabe lo que la otra carga, que nadie sabe de su peso, no más quien trae el costalito. A simple vista yo era feliz, sin embargo quería ser libre. Y mira que los naranjales te cumplieron, ¿no? Hasta una mujer venida de esas tierras te mandaron. Agradece pues, a lo mejor un día regresan a esa tierra juntas y juntas agradecen haberse encontrado. Mientras, cómete una naranjita. Tomé un gajo, lo olí, lo coloqué en mi boca y pensé en Rosa María Rofiel. Sí, tu sexo me sabe a naranja. Un día, cerca del mar, tendremos una casita cuidada por un naranjal en la entrada, porque lo que buscas te está buscando también. Gracias. Pues bueno, con eso terminamos. Creo que apagamos el celular. ¿Te lo apagó el celular? Ah, gracias, qué amable. Gracias. Ya supe si estaba prendido. Nunca supimos si estaba prendido o apagado. Ah, pues ya. No sé cómo se apaga. ¿Tiene el puntito verde? Sí, prendido.